muchas víctimas de ETA cuando hay, y hay mucha tergiversación, y la izquierda abertzale vasca era pacifista. Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. El pasado 6 de diciembre, Inés Hernán acudió al programa de Operación Triunfo, donde hizo las siguientes declaraciones. La ETA. Pues hombre, que la ETA no se estudie a día de hoy, todo el mundo dice, joder, pero hay líderes políticos utilizando la palabra ETA con una ligereza cuando hay muchas víctimas de ETA y hay mucha tergiversación, y la izquierda abertzale vasca era pacifista. Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen, perdona, yo he llevado a gente aquí al hombro en el ataúd, pero claro, es una cosa como que desconocemos porque solo vamos a máximas, y eso es lo que creo que entre todos tenemos una labor. Teniendo en cuenta el revuelo que se armó a raíz de estas declaraciones, la propia Inés Hernán publicó en Twitter lo siguiente: me amenazan de muerte y me llaman etarra por contar que un sector de la izquierda abertzale vasca era pacifista y cargaba con los ataúdes de los asesinados. Muchos eran sus familiares. En paralelo, políticos usando el término ETA como fórmula de desvío de incompetencia. Ok, el problema de este primer tuit es que, lejos de disculparse y reconocer un error, incidió todavía más en el error que había cometido, desviando además la atención hacia otros políticos. Cuando la presión aumentó, volvió a escribir lo siguiente: condeno profundamente cualquier tipo de violencia y, por supuesto, todos los asesinatos de ETA. Dicho lo cual, considero que no toda la izquierda vasca es una asesina o violenta. No a los titulares simplistas y tergiversadores que buscan atomizar, por favor. Es curioso que Inés Hernán hable en estos términos sobre ETA cuando en el programa Saldremos Mejores ella hacía las siguientes declaraciones en referencia a un asesinato por violencia de género. Añado todo esto que contra el terrorismo machista efectivamente necesitamos seguir trabajando en políticas públicas que combatan esta violencia, y desde aquí siempre, bueno, yo creo que es como la vez número 124, que se exigen precisamente concienciaciones a los jóvenes. El uso de la palabra terrorismo de forma torticera para generar alarmismo es algo de lo que ya hablamos en un vídeo anterior. Lo curioso de este fragmento es que mientras Inés Hernán llama pacifistas a aquellos que eran terroristas, considera terroristas a aquellos que no lo son. Y si tenemos en cuenta las últimas acciones por parte de la izquierda abertzale, lo único que tenemos que hacer es preguntarle a José Ismael Martínez, que fue apalizado en las manifestaciones que convocó dicha izquierda en respuesta a los actos convocados por Vito Quiles. Pero quizá, para buscar un mejor ejemplo de esta izquierda, deberíamos ir a uno de los máximos exponentes, que no es otro que Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi fue condenado por el secuestro de José Luis Abaitua el 19 de febrero de 1979. Dicho secuestro se prolongó durante 10 días, en los cuales Abaitua estuvo encerrado en un zulo. Y según palabras de la propia familia, por las noches le sometían a juegos tan pacifistas como jugar con él a la ruleta rusa. Por el secuestro fue condenado a 6 años de prisión y a 100.000 pesetas de indemnización, junto con el otro culpable, Luis María Alcorta, que no abonaron al declararse insolventes. Sin embargo, en 1995 logró un escaño en el Parlamento Vasco, en el que se mantuvo hasta el año 2005. Si nos remitimos a los presupuestos de la Cámara, para el año 2004 el salario de un parlamentario ascendía a unos 57.800 euros anuales. Según la familia del propio Abaitua, la indemnización nunca se pagó. Si me preguntasen a mí, consideraría que el hecho de pagar una indemnización si te arrepientes de lo que has hecho no debería estar sujeto a que esa indemnización hubiera o no prescrito. Dejo que cada cual puede interpretar lo que le parezca. Lo cierto es que con estas declaraciones, Inés Hernán lo único que está haciendo es servir a los intereses del gobierno. Al fin y al cabo, no olvidemos que entre 2020 y 2024, Inés Hernán se habría embolsado más de 345.000 euros provenientes de Radio Televisión Española, y que pese a haber encadenado varios fracasos de audiencia, le siguen ofreciendo nuevos programas. Al fin y al cabo, se paga con el dinero de todos. Y estos intereses no son otros que el blanqueamiento de esa izquierda abertzale por parte del gobierno, ya que por parte de la derecha los ataques normalmente van dirigidos a los vínculos que tendría el gobierno con el grupo parlamentario
Euskal Herria Bildu y este último con antiguos miembros de la banda armada. Y algunas personas podrán pensar que esto no tiene ningún sentido y que se trata de una declaración aislada, pero lo cierto es que hace un par de semanas ya tuvimos unas declaraciones que iban en esta misma dirección. Y para comprobar esto, solo tenemos que ver las declaraciones que hizo Sara Santaolalla el pasado 26 de noviembre. A mí me gustaría dejar claro que Bildu no es ETA. Claro. No, en Bildu no hay etarras, no es ETA. Bildu, su representación en el Congreso de los Diputados, no hay ningún terrorista. Basta ya, porque además Bildu ha apoyado grandes avances en esta legislatura, que me hubiese gustado que hubiese apoyado el PP o Vox incluso. Pero no, Bildu se ha echado a sus espaldas la legislatura. Segunda cosa. El argumento de Sara para decir que ETA no es Bildu es reconocer que ha hecho muchas aportaciones al gobierno del progreso y que no hay ningún condenado por terrorismo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, aunque es cierto que no hay condenados por terrorismo, tenemos el caso de Merche Aizpurua, que fue condenada por enaltecimiento del terrorismo y ahora en el Congreso de los Diputados estaría percibiendo más de 130.000 euros de dinero público. Todavía podría haber algunas personas que negaran la vinculación que tiene Bildu con la banda armada, pero lo cierto es que en las elecciones de 2023 llevaron en sus listas a 44 personas que habían sido condenadas por delitos relacionados con el terrorismo. 7 de ellos con delitos de sangre. Y si eres una persona de izquierdas y no estás de acuerdo con este mensaje, déjame que te lo plantee de otra manera. ¿Qué dirías de Vox o del PP si en sus listas llevaran a reconocidos asesinos de la dictadura franquista? Pero es que además Sara no se queda ahí. A mí me gustaría dejar claro que Bildu no es ETA. ¿Sabes por qué? Porque en Bildu no hay terroristas, y en Vox sí hay fascistas. Y en Bildu, su representación en el Congreso de los Diputados, no hay ningún terrorista. Y aquí tenemos otra vez ese famoso eje ETA fascista izquierda-derecha que hemos visto muchas veces. Lo que sí que me parece curioso es que, ante la decisión de apoyar a un partido que tiene condenados por delitos de terrorismo en sus listas, o apoyar a un partido cuyo líder fue amenazado por esa banda terrorista, Sara lo tiene claro: dónde vaya el PSOE. Pero me gustaría aprovechar el momento para hacer algo de pedagogía de la que Inés Hernán, por algún motivo, no hizo en este programa, y es hablar de lo que realmente sí que fue ETA. ETA fue una organización terrorista que asesinó a 853 personas, entre las que se incluían mujeres y niños, que dejó más de 6.300 heridos, dolor y miedo, así como secuelas psicológicas en las familias de los afectados. Por si esto fuera poco, también contribuyeron a un éxodo que se produjo desde el País Vasco debido a las amenazas y coacciones a las que sometían a la población. Según el Instituto Vasco de Criminología, y aunque no hay datos oficiales, la cifra ascendería a entre 60.000 y 200.000 personas. Por supuesto, no me quiero olvidar de aquellas personas que durante años renunciaron a marcharse del País Vasco y vivieron coaccionadas por la banda terrorista. Y todo esto me lleva a varios puntos. El primero de ellos es que no entiendo por qué se permite el acceso a la vida política a personas con delitos penales. El segundo es que yo personalmente no voy a ceder a un blanqueamiento que se está haciendo por parte del PSOE de esa izquierda abertzale. Y el tercero iría más referido a la parte de Inés Hernán y Sara Santaolalla. Realmente no hay que tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo, ellas solo están haciendo su trabajo. Un trabajo que solo consiste en repetir como papagayos todo lo que les viene escrito desde Moncloa. Y teniendo en cuenta todos los escándalos que están surgiendo en los últimos días, no las machaquéis, que bastante tienen ya. Pedro Sánchez, que menuda lleva el hombre también. Pero bueno, Pedro, menuda llevas, querido. Tremebundo. Te entiendo bien a pequeña escala, pero... Si hubiera algún punto en el que creéis que es posible una discusión o que no estáis de acuerdo, hacedmelo saber en los comentarios. Por lo demás, muchas gracias a todos los que estáis en los directos y a todos los que me apoyáis, ya sea con vuestro dinero o con vuestro tiempo. No quiero olvidarme de, cómo no, esos miembros de Patreon que siguen con su apoyo, aunque de forma silenciosa. Muchas gracias y nos vemos en los directos.